Bien, Guille es profesor de educación física, licenciado en educación física, tiene un máster en acondicionamiento y preparación física en fútbol y actualmente se desarrolla como coordinador del área de bioestadística de rendimiento deportivo en el Club Vélez Sarsfield. Aparte es un gran compañero de trabajo y un gran amigo, así que Guille tenés la palabra para cuando quieras comenzar. Bueno, hola Maga, gracias por la invitación. Es todo cierto lo que dijo, y así que bueno, gracias por considerarme un gran amigo. Así es. Eh, Recién nos escuchaba a Gabriel y a Diego, la verdad que charlas muy nutritivas desde el conocimiento, porque básicamente ellos nos dan a nosotros información de la cual nosotros después nos agarramos en el campo. Entonces, bueno, hoy continuando un poco con la temática de que ellos venían hablando, casi por casualidad, sí, vamos a hablar de la evaluación deportiva y variables biomecánicas utilizando dispositivos electrónicos. Hago Guille, esta aclaración, sí, perdón. no estás con la presentación completa, en pantalla completa. ¿No se ve? A ver, No, debiste haber puesto compartir el PowerPoint antes de hacerle... para. Entonces, vamos a hacer esto. Ahí se ve. Ahí se ve con tu diapositiva siguiente y con las notas. O sea, se ve la vista del orador. Perfecto. Atravesando problemas Sí, problemas técnicos. técnicos que pueden pasar. Bueno, mientras aprovecho que está Guille terminando de conectarlo para informarles a los participantes que si bien quizá vamos a terminar un poquito más tarde la charla de este bloque, el bloque siguiente lo vamos a iniciar en horario para aquellos que se sumen nuevos. Vamos a intentar ser un poco más puntuales para el próximo bloque, sí terminar en horario y respetar el horario que habíamos propuesto para todos. A ver ahora, ahí vemos de vuelta tu PowerPoint completo. A ver, ahí presentar. Ahí que se ve. Y de vuelta a la vista del orador. Fíjate si pones, a ver, si no, si en la vista del orador pones la parte de la pantalla. A ver ahí. Ahí. Perfecto. Ya te dejo ahora. Impecable, Guille. Gracias. Esto de jugar con dos pantallas a veces tiene su problema. Bien, resuelto esto, acá abajo pongo utilización de dispositivos electrónicos porque cuando estamos en el campo no siempre tenemos dispositivos electrónicos que nos dan una mejor información o una información más objetiva, y muchas veces disponemos de evaluaciones que estiman a través de fórmulas. Por lo tanto, desde el área que a mí me toca llevar adelante en el club, eh, por ahí vamos a mostrar las evaluaciones que hacemos con dispositivos electrónicos. Bueno, este soy yo, en líneas generales, profesor de educación física, preparador físico, porque además trabajo en el fútbol amateur dentro del club, con lo cual, digamos, tengo varias horas dentro del mismo. El área de bioestadística y desarrollo deportivo, que depende del departamento deportivo del Club Atlético Vélez Sarsfield, tiene poco menos de 3 años y está en pañales. Llevamos muy poquito tiempo
de trabajo, y bueno, estamos organizando y armando la estructura del área. Una de las cosas que tenemos que estructurar para que tenga una lógica de trabajo, bueno, son las evaluaciones físicas para la prescripción de entrenamiento. Una de esas evaluaciones que nosotros hacemos es la fuerza máxima dinámica y la máxima relativa. Para ser un poquito más específico, hay dos conceptos de fuerza desde el punto de vista mecánica y desde el punto de vista biológica. Mecánica es causar o variar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, detenerlo o alterar su desplazamiento, y si está en movimiento, desplazarlo; si está quieto, deformarlo; si está fijo. Desde la concepción biológica, es la capacidad funcional que se expresa por la acción conjunta del sistema nervioso y el aparato muscular para generar tensión, y que constituye la forma en que el sistema neuromuscular produce fuerza. Ahora bien, la fuerza dinámica máxima es la expresión máxima de fuerza cuando la resistencia solo se puede desplazar una sola vez, o se desplaza ligeramente y transcurre a muy baja velocidad. En términos de evaluación se va a expresar en RM, repetición máxima. Y la fuerza dinámica máxima relativa se expresa ante resistencias inferiores a RM y equivale al valor máximo de fuerza que se puede aplicar con cada porcentaje de dicha fuerza. Es decir, si yo trabajo al 80% del RM, ¿sí? es el máximo valor que yo puedo mover a ese porcentaje. ¿Cómo evaluamos la fuerza máxima dinámica nosotros en campo? Bueno, hay un método básico, entre comillas, que es el que más se utiliza cuando uno no dispone de herramientas. Y lo que se busca es llegar a una serie entre 4 y 10 repeticiones y buscar el fallo dentro de ese rango de trabajo. Una vez que se obtiene el número de repeticiones y la carga que se levantó en esa serie, se estima mediante una fórmula. Nosotros utilizamos la fórmula de, yo le digo Brisky, pero no se debe traducir así, porque es la que mejor mejor confiabilidad tiene con respecto a muchas otras de las que se dispone. Sin embargo, sí existe o apareció y está muy en auge en este último tiempo lo que es la velocidad basada en el entrenamiento, teniendo en cuenta el carácter del esfuerzo. Y quiere decir, digamos, de manera muy común o sencilla, que es lo que yo hago versus lo que puedo hacer. El carácter del esfuerzo va a estar definido por dos puntos. Uno es la velocidad de ejecución en la primera repetición, y la segunda es la pérdida de velocidad en las repeticiones subsiguientes de esa misma serie. Y fíjense, este es un trabajo en el que se muestra una evaluación donde se buscó que un sujeto en el que se calculó, se midió su RM directa, ¿sí? Es decir, se llevó al sujeto a que mueva la mayor carga posible una sola vez. En función de ese valor, se le pidió que trabaje al 75% y haga 3 series al fallo, con 5 minutos de recuperación entre una serie y otra. Es decir, había una recuperación total en 3 series. Y lo que dice efectivamente la velocidad basada en entrenamiento, muestra cómo en la primera repetición de la primera serie la velocidad en metros por segundo es la más alta de todas, y cómo empieza a decaer en las sucesivas repeticiones, y posteriormente cómo continúa cayendo en las demás series. Por lo tanto, si uno dijese, bueno, voy a trabajar al 75% del RM, y supongamos que pude levantar 100 kilos para hacer cuentas fáciles y que den los números redondos, entonces voy a
mi 75% sería 75 kilos en un press de banca. Si yo mantengo siempre esa misma carga a vencer, no estaría trabajando al 75% en lo que sigue en las series sucesivas. Por lo tanto, me estaría yendo del objetivo al que fue propuesto ese entrenamiento. Bien, ¿de qué manera podemos medir la velocidad nosotros, o de qué disponemos nosotros para poder medir la velocidad a la que se va moviendo la barra o el peso a vencer? Existe el encoder o transductor lineal, tiene una frecuencia de muestreo que para que sea, para esos datos sean útiles, como mínimo tiene que ser de 200 Hz, es decir, 200 datos por segundo, y si uno dispone de uno que funcione de 500 a 1000 Hz, sería prácticamente lo ideal. Como interfase se puede usar una computadora, smartphone o tablet. Hoy en el mercado hay encoder que funcionan con los smartphones. El tema es el costo. Y normalmente el club no, salvo que estemos en el nivel más alto y seamos primera división del fútbol, es difícil poder llegar a este tipo de dispositivos, al menos hoy en día. Sí, la realidad es esa. Preparadores físicos con los que trabajo me han dicho, bueno, podemos conseguir push band. Sí, está muy bueno porque es un acelerómetro integrado, perdón, es una muñequera con un acelerómetro integrado, se linkea a una interfase, en este caso smartphone, y el smartphone en cuestión solamente funciona para iPhone y superior a iPhone 6. El problema está en el costo también, que más o menos está alrededor de los 350 euros, más el dispositivo Apple, ¿no? Más el iPhone. Con lo cual también nos sucede que es difícil llegar a eso, salvo que cada uno diga, bueno, yo de mi bolsillo lo pago y bueno, ya es una cuestión personal y es válida. Pero lo que nosotros necesitamos dentro del club es que dentro del departamento deportivo la evaluación sea para todos los deportistas de la misma manera. Por lo tanto, como alternativa nosotros tenemos al alcance de la mano una aplicación que se puede usar con smartphone o tablet. Funciona con Android como con iOS, que es el sistema operativo de iPhone. Esta aplicación tiene una correlación con encoder lineal de 0,94, con lo cual es muy fiable, y el costo es de $17 hoy en día, con lo cual es mucho más accesible. También estará aquel que me diga, no, bueno, yo eso no lo quiero comprar, pero bueno, nosotros tenemos las dos opciones. Podemos recurrir a lo básico, como dije inicialmente, pero también podemos recurrir a esta alternativa, que es rápida a la hora de evaluar. Quienes, digamos, pregonan esta teoría, hablan siempre también, además, de controlar cargas. Cuando nosotros trabajamos con planteles grandes, es muy difícil poder hacer un control de cargas si uno está solo. La realidad es que en el campo, en la mayoría de los casos, hay un solo preparador físico para un plantel. Ese plantel mínimamente tiene entre 12 y 15 jugadores de ahí, o deportistas de ahí hacia arriba, dentro de lo que serían los deportes acíclicos y de equipo. Con lo cual, poder controlar las cargas de trabajo, decir, bueno, a ver, que mi deportista trabaje entre el 75 y el 85% de su RM, llevando una determinada velocidad, es complejo en el día a día, porque si yo tengo que estar con la camarita todo el tiempo controlando sobre ese ejercicio y descuido a todo lo que ocurre alrededor. Sin embargo,
yo puedo utilizarlo a la hora de evaluar para hacer la actualización de cargas. En cuanto a fuerza explosiva, hay varias definiciones y variantes de la misma. La fuerza explosiva se corresponde a la mayor manifestación de fuerza que está en relación a su vez con la habilidad del sistema neuromuscular para desarrollar una alta velocidad de acción o para crear fuertes aceleraciones en la expresión de fuerza. Después tenemos fuerza elástico-explosiva, que se apoya en los mismos factores del anterior, más el componente elástico, que actúa por efecto del estiramiento previo, y la fuerza elástico-explosiva reactiva añade a lo anterior un componente de facilitación neural, que es importante, donde es importante el efecto miotático en el estiramiento, y que interviene debido al carácter del ciclo estiramiento-acortamiento. Es mucho más rápido, con una fase de transición muy corta, por lo que el resultado va a depender en menor medida de los factores anteriores debido a la inclusión de este nuevo elemento. Resumiendo, hablaron anteriormente de squat jump, de CMJ. Bien, ¿dónde los ubicamos acá? El squat jump es lo que nos va a indicar es la fuerza explosiva que tiene el sujeto, porque se parte de una posición de sentadilla media. El rocket jump, que es parte de una sentadilla máxima o de una flexión máxima. Después tenemos fuerza elástico-explosiva, donde entra el CMJ y el Abalakov. La diferencia entre los dos es que el Abalakov utiliza los brazos en la fase propulsiva y me permite ver el nivel de coordinación que tiene él o la deportista comparándolo con el CMJ. Y por último tenemos el drop jump, donde iría ubicado en la identificación de la fuerza elástico-explosiva reactiva. Bien, nosotros en campo, ¿cómo evaluamos? ¿O de qué es lo que disponemos? Nosotros utilizamos Axon Jump, es una alfombra, no es plataforma de fuerza, es alfombra. Esta alfombra lo que me informa es la altura máxima, el tiempo de vuelo, el tiempo de contacto y el coeficiente Q que estuvieron hablando anteriormente. Este coeficiente Q lo evaluamos cuando se hace el drop jump. Se buscan diferentes alturas, van de 10 centímetros a 40, 50 centímetros. Si son deportistas de mucha trayectoria, de gran nivel, se pueden llegar a trabajar alturas de hasta 60 centímetros, pero lo que hay que tener en cuenta es, en la caída, es la cantidad de fuerza que el sujeto realiza en el momento del contacto con el piso. Todo esto, como hablaron en charlas anteriores, a partir de esto nosotros prescribimos los trabajos pliométricos. En función de estos datos, nosotros obtenemos algunos índices y ecuaciones que nos permiten llegar a conclusiones. Bueno, saber, por ejemplo, la potencia o estimar la potencia que se produjo en ese salto, índice de elasticidad, índice de reactividad, donde en el índice de elasticidad ponemos en juego el CMJ y el SJ, en el de reactividad el drop jump con el CMJ, el índice de resistencia a la fuerza rápida, relacionamos el rocket jump con el CMJ. Esto se usa, no es muy frecuente, pero es posible de utilizar, y la resistencia a la fuerza rápida es en relación al rocket jump con el CMJ también. A partir de estos datos y otras evaluaciones más que nosotros hacemos, y como les decía, no utilizamos dispositivos electrónicos, sino que vamos a pruebas de campo donde hay una estimación a través de fórmulas. Nosotros podemos
establecer 3 perfiles basándonos en el trabajo de Bouchet del 2007 con jugadores de básquet y de handball. Perfiles aeróbicos, perfiles mixtos y perfiles anaeróbicos, donde, bueno, desde el perfil aeróbico hacia el perfil anaeróbico encontramos vamos a encontrar para el perfil aeróbico alta capacidad aeróbica con bajos niveles de fuerza explosiva, es decir, un consumo de oxígeno máximo mayor a 60 mililitros por kilo, CMJ de 45 y 10 metros en 1,94 segundos. Esto hecho también con fotoceldas. Un perfil mixto que mezcla las dos cosas y encontramos que tienen un VO2 de mayor o igual a 60 mililitros, un CMJ de 50 y los 10 metros, el test de 10 metros más en menor tiempo. Y el perfil anaeróbico donde el consumo es de 55 mililitros hacia abajo y el CMJ es más alto. La otra alternativa de la que nosotros disponemos, o que estamos empezando a implementar, es otra aplicación, también para Android, que correlaciona muy bien la aplicación con plataforma de fuerza. Esta aplicación, acá la correlación se hizo con iPhone, pero también funciona en Android, por lo tanto también está disponible para cualquier teléfono, para cualquier smartphone que nosotros tengamos, o tablet. Todos estos datos después se pueden exportar y a partir de esa exportación que nosotros llevamos al Excel, a partir de ahí armamos porcentajes de carga y sacamos los índices que necesitemos o busquemos en los datos cosas a mejorar. Concluyendo, ¿por qué nos interesan estas variables? Bien, porque existe una fuerte correlación entre la fuerza máxima en una sentadilla con el rendimiento de un sprint y con la altura de un salto. Es decir, aquellos deportistas que tengan una mejor altura en salto, que tengan una buena fuerza máxima en sentadilla, va a tener una buena velocidad. Acá en este trabajo se relacionó el salto con el sprint en atletas de universidad, universitarios, y la potencia en 10 metros para el salto vertical, la altura del salto vertical, y la potencia del salto vertical dieron muy buena correlación. Y cómo los efectos del entrenamiento de la fuerza en sentadilla puede mejorar el rendimiento en sprint. Y en este otro trabajo se puede observar que quienes tienen mejor fuerza relativa, es decir, mejor porcentaje de fuerza, tiene mejor porcentaje, tiene un mejor rendimiento en sprint. Esto es, a líneas generales, para prescripción de entrenamiento, pero también nos vamos fijando cómo estos patrones se van manifestando y, ejemplo, y volviendo a lo que en las charlas anteriores se estuvo diciendo, por ejemplo, a la hora de entrenar un salto, o de evaluar un salto, o de evaluar una sentadilla, vemos cuestiones que tengan que ver con lo postural y que a futuro podrían producir alguna lesión. Bien, si nosotros vemos que desde nuestra intervención no es posible corregir o mejorar la técnica
y la generación de fuerza, o mejorar esas variables con las intervenciones, vamos hacia el departamento de kinesiología, el departamento médico, para que nos den se hagan su evaluación, nos den su indicación, y a partir de ahí, de manera conjunta, poder mejorar la performance de cada deportista que presente este tipo de deficiencias o de problemas a la hora de ejecutar. Bueno, hasta acá Excelente, Guille. mi aporte. Creo que estoy dentro de los límites de tiempo normal, con lo cual fíjate que sigo siendo buen amigo porque te di una mano. Entonces, sí, impecable, veo. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en el chat como para hacerle. Si no, No, quiero aclarar, fui sacando cosas que en las charlas anteriores dijeron, para no volver a repetir cuáles eran todos los saltos que estaban, con las fotos y la descripción de cada uno. No quería ser reiterativo, así que fui sacando algunas diapos para digamos, aligerar la charla. excelente. Aparte se entendió mucho y como venía también en la temática del bloque que tenemos deportivo, nada, espectacular. No había que aclarar mucho más, me parece. Bien, no veo ninguna pregunta en el chat. Si alguien quiere, obviamente se suma. Si no, yo tengo una. Bueno, un poco lo charlabas al final, ¿no? Esto del trabajo multidisciplinario con el equipo de kinesiólogos. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar en un club grande como es Vélez, de tener a disposición este equipo de kinesiólogos, esta interpretación de la biomecánica y la incorporación de técnicas o de tecnologías que te colaboren con esto? Bueno, a ver, en cuanto a la incorporación de tecnologías, en líneas generales me siento cómodo porque es algo que vengo haciendo hace mucho. Nosotros en el laboratorio del Dickens venimos trabajando, digamos que la formación que yo tengo me permite amigarme rápidamente, incluso con dispositivos nuevos. Por ejemplo, me pasó con los GPS, que si bien yo no tenía ninguna experiencia, en muy poquito tiempo me pude poner a ritmo y amigarme con el dispositivo. Después faltará más o menos práctica a la hora de utilizar ese elemento para decir, bueno, estoy haciendo un uso óptimo del recurso y lo estoy utilizando bien. Pero bueno, es como todo, cuanto uno más práctica tiene, mejor y más jugo le va a sacar a la herramienta. Después, bueno, a ver, es un club grande, con lo cual, y como esto es muy nuevito, es un peso, una responsabilidad importante, ¿no es Hay que cierto? llenar unos zapatos grandes también. Sí, sí, sí. Nosotros en fútbol le decimos a los jugadores que sobre todo en el fútbol amateur, ¿sí? Que el fútbol amateur es una camiseta muy pesada, y es real, porque nosotros, desde formar parte del cuerpo técnico o tener que dirigir un área, también es una camiseta pesada, porque hay que leer mucho, hay que presentar proyectos, hay que fundamentarlos. Un dirigente que a lo mejor no sabe o no está en tema es el que te tiene que aprobar ese proyecto, con lo cual tenés que ser muy convincente y responder o tener a mano un montón de respuestas. Yo en algunos casos puse valores, precios, porque siempre te terminan diciendo, está buenísimo, ¿cuánto sale? Entonces termina siendo por sí o por no el valor, independientemente de que vos le hayas dicho que con eso podés mejorar o ser más objetivo en la prescripción del entrenamiento. Podés detectar posibles riesgos de lesión. Entonces, y que podés darle, o sea, no darle trabajo, sino generar un trabajo interdisciplinario. Estás limitado a veces por el número. Después, trabajar interdisciplinariamente es fabuloso porque rápidamente uno consigue
la buena predisposición de los otros profesionales que trabajan. Incluso a futuro la idea es poder llevar a cabo trabajos de investigación junto con otros departamentos, no solo desde el área, no solo desde el deporte federado y el rendimiento deportivo, sino para los que hacen deporte recreativo, ¿sí? El socio del club que hace deporte recreativo, poder también ser un detector de problemas de salud. Entonces, desde la evaluación deportiva y desde los parámetros médicos que el departamento pueda tener en cuenta, cruzar información y desde ese cruce de información nosotros detectar no sé, cualquier tipo de patología y poner en aviso a la persona que a lo mejor no tenía idea de que eso sucedía. Excelente. Es esto que decís, ¿no? Prevenir no solo lesiones en deportistas, sino también en población que hace actividad física, porque también, si bien no es una baja en su rendimiento, es una baja en su calidad de vida. Entonces, tener estas herramientas también aplicadas a otro ámbito. Sí, Bueno, o incluso, perdón, sí, con el discurso de mejorar el rendimiento en su actividad deportiva, por más que sea amateur o que sea totalmente. recreativa, eso también es un gancho o una zanahoria, ¿no? Sí, 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 sí. Para que la persona diga, bueno, cambio mi hábito, empiezo a mejorar, voy, no sé, voy al gimnasio, voy a correr, hago esto, hago lo otro, para mejorar en mi actividad del fin de semana. Sí, total, en pos de un buen rendimiento deportivo, de una mejora de un rendimiento deportivo en el nivel en el que estén trabajando, Tal sea cual. elite o sea tenis el domingo. Pero bueno, Guille, excelente, muchas gracias, muy claro. Me gustó esta charla porque creo que lo que también colaboraba es esto de, bueno, cómo lo aplicamos en el campo, qué herramientas más económicas tenemos si no llegamos a acceder a un electromiograma de superficie o si no tenemos este tiempo. Entonces, esta posibilidad de decir, bueno, se puede aplicar en campo, se puede aplicar con grandes poblaciones, lleva tiempo del profesional planificar esa evaluación y después saber qué hacer con esos resultados, pero es accesible. Sí, normalmente hay 3 momentos en el año: pretemporada, a veces, o en la generalidad de los casos, hay una ventana a mitad de año y el otro momento es el off-season, el final de temporada, y a partir de ahí en esos 3 momentos se obtienen los datos, lo que después hay que saber ubicar en qué momento de la semana vos vas a plantear cada evaluación para que no interfiera, a lo mejor, si vos estás en la mitad de la temporada, no te interfiera con el rendimiento Seguro, del de fin de la semana. competición. Exacto. Bueno, Guille, muchas gracias, muy claro. Al resto de los participantes, nos vemos en 15 minutos, arrancamos a las 11 puntual. Ahora tenemos un descansito, así que prepárense el mate, cárguense el termo y nos vemos de vuelta a las 11. Gracias, Guille.